Von Neumann nació el 28 de diciembre de 1903 en Budapest, Hungría. Tenía una increíble memoria. Fue un niño prodigio, que a la edad de 6 años podía dividir mentalmente cifras de 8 dígitos. En 1911 entró en Lutheran Gymnasium, una escuela con una estricta tradición académica. Terminó sus estudios en 1921. Su profesor de matemáticas pronto reconoció en el joven Neumann un talento especial. A pesar de las pocas plazas para judíos, consiguió ser admitido en la Universidad de Budapest para estudiar matemáticas. Vida de von Neumann. Su primera publicación matemática, escrita conjuntamente con Fekete, su tutor en la Universidad de Budapest, fue publicada en 1922. Allí consiguió excelentes resultados de los exámenes a pesar de no haber asistido a clases hasta 1923, cuando se fue a Zúrich a estudiar ingeniería química. Obtuvo un doctorado en ingeniería química en Técnicas School. En 1926 recibió también su doctorado en matemáticas de la Universidad de Budapest, con una famosa tesis sobre la teoría de conjuntos. En 1926 y 1929 fue profesor de matemáticas en la Universidad de Berlín y en Hamburgo. En 1932 escapó de Alemania nazi para refugiarse en los Estados Unidos y publicó Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Tiempo después impartió clases en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, entre los años 1930 y 1933, pero no fue un buen profesor, puesto que resultaba muy difícil seguir sus explicaciones. Al fundarse el Instituto de Estudios Avanzados en 1933, von Neumann fue elegido como uno de sus únicos 6 profesores matemáticos, actividad que realizó el resto de su vida. Además de ser una persona de prestigio, inteligencia y conocimiento, también era divertido, pues frecuentaba cabarets de Berlín, y se dice que durante su estancia en Princeton eran famosas sus fiestas. Murió en 1957 a los 53 años de cáncer de próstata. Se cree que a causa de las exposiciones a la radiactividad en los Álamos. Entre sus aportaciones científicas podemos mencionar que fue el fundador de la teoría de juegos, demostró el teorema del minimax. En 1944 publicó, junto con Oscar Morgenstern, el famoso libro Teoría de Juego y del Comportamiento Económico. Entre las aportaciones científicas, en 1929, en un artículo en Mathematics Annalen, fue el número 1 en estudiar las álgebras autoadjuntas de los operadores lineales acostados sobre un espacio de Hilbert. Estos anillos de operadores se conocen con el nombre W-álgebras, pero J. Dixmier en 1957 las llamó álgebras de von Neumann, nombre con el que hoy son conocidas. Otras aportaciones son el diseño de la implosión de las bombas nucleares. Se adeuda a von Neumann. Él fue quien defendió y participó en la construcción de la bomba de hidrógeno y quien propuso la construcción de misiles intercontinentales. Asimismo, Neumann fue tan importante y clave para el desarrollo de la computadora digital que a la mayoría de aquellas máquinas se les conoce como procesadores de von Neumann. Participó junto con Albert Einstein en el desarrollo de la bomba atómica, Proyecto Manhattan, en el laboratorio de los Álamos en Nueva York. Entre las aportaciones informáticas tenemos que fue el pionero de las ciencias de la computación. Hizo importantes contribuciones al desarrollo de diseño lógico o de programación, creó la arquitectura de las computadoras actuales, que a diferencia de los dos ordenadores en dos unidades, tiene la unidad central de procesamiento o CPU y la memoria. Esta arquitectura fue adaptada para todos los ordenadores después de la Segunda Guerra Mundial. Von Neumann participó en el proyecto ENIAC, que se considera el primer ordenador creado. Se construyó para calcular la trayectoria de los misiles. Para hacer modificaciones al programa se tenía que cambiar las conexiones de las válvulas. Más tarde propuso separar el hardware del software y se creó EDVAC. En 1943, como solución al problema de poder realizar un solo tipo de cálculos,
Von Neumann propuso almacenar los distintos programas en una memoria dentro del computador, de forma que se pueda pasar de un programa a otro según las necesidades. El calculador actuaba como procesador, ya que no solo efectuaba operaciones aritméticas, sino que podía procesar cualquier tipo de información. Estos son los principios de la EDVAC. EDVAC no necesitaba una modificación de cableado para cada nuevo programa, pudiendo procesar instrumentos tan rápido como los datos. Además, el programa podía modificarse a sí mismo porque las instrucciones almacenadas como datos podían ser manipuladas aritméticamente. EDVAC empezó a funcionar en 1952. Se considera una de las primeras computadoras electrónicas. Tiene dos diferencias respecto a ENIAC. Usaba aritmética binaria, por lo que simplificaba enormemente los circuitos electrónicos de cálculo. Permitía trabajar con un programa almacenado. Arquitectura de computadoras. Es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. Las principales arquitecturas son dos. Las que más se mencionan son la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. La arquitectura de von Neumann surge a partir del trabajo en la computadora ENIAC, que consiste en poner la información sobre las operaciones a realizar en la misma memoria utilizada. Después se mejoró con el progreso de la EDVAC. Una de las ventajas de la arquitectura de von Neumann es que las computadoras con esta arquitectura se refiere a las arquitecturas de computadora que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos. Esto es a diferencia de la arquitectura de Harvard. Una computadora con la arquitectura de von Neumann tiene distintas partes. Las computadoras con arquitectura Hecker-Moccoli constan de 5 partes: la unidad aritmética lógica o ALU, unidad de control, memoria, unidad de dispositivos de entrada y salida, generalmente los periféricos, el bus de datos que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas partes. En la arquitectura de Neumann, el CPU accede a una memoria que tiene zonas separadas de código y datos. El formato de instrucciones es de longitud variable y el juego de instrucciones es más complejo. No hay sentido de un núcleo RISC, Reduced Instruction Set Computing, y sobre este se implementan las instrucciones complejas CISC. Suelen ser CISC. Ejemplos: el Motorola 68000, el i386, el M68HC11. En la arquitectura de Harvard, el CPU puede acceder a dos bancos de memoria quedando separados los datos del código. El formato de instrucciones es de longitud fija y el juego es reducido. Se trata de PROC RISC, ejemplos los PICs y DSPs.